siguiente paso, hay una técnica en metodologías de innovación que se llama How My We, que traduce cómo hacer para. Entonces, eso lo que genera es que cuando tenemos un problema y sobre el que queremos innovar, formulamos esa pregunta. Entonces, aquí lo que quiero hacer es, ¿cómo hacemos para estructurar el modelo de gobierno corporativo de una coalición hispanoamericana de líderes sociales, políticos, ambientales y espirituales? Espero que estén de acuerdo con esas cuatro categorías y las razones por las que debería ser así. Entonces, ¿qué pasa? Pensemos en cómo hacemos para que eso se dé. Ahora, por ejemplo, tú estás proponiendo que haya unos filtros y todo esto, tienes que darte cuenta que lo que vamos a construir va a ser más grande que nosotros. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos cofundar, pero esto no vamos a poder con la complejidad que tiene. Y eso es un tema del asunto del reduccionismo científico. Entonces, tenemos que pensar es cómo vamos a crear este modelo de gobierno corporativo para entendernos entre sí, y si nos enfocamos en las reuniones solamente en pensar eso, invitamos a otros, vea, queremos unirnos, es lo que tenemos claro. Y por ejemplo aquí podemos hablar, estamos hablando de que somos hispanos, ya federación o demás, es más, posiblemente en el camino vamos a encontrar, no, ahora tenemos la asociación y luego la coalición. La asociación puede que se entendieran unas personas, entonces armen ustedes la asociación de esto y se meten a la coalición. Pero la coalición o el nombre que le demos grande tiene que servir para abarcar lo máximo que se pueda desde Hispanoamérica y cuatro perfiles de líderes. Vas a darte cuenta que con los líderes espirituales va a haber una ruta, con los ambientales va a haber otra, y eso va a pasar con cada uno. Pero pues siento que si los conectamos a todos funciona bien. ¿Por qué? Por ejemplo, este tema de los líderes espirituales. Yo me he reunido con personas, yo estoy en unos grupos, yo soy agnóstico, o sea, no afirmo ni niego la existencia de un Dios, pero hay unos grupos de personas que siguen a Cristo, a la Biblia y todo este tema, y hay una persona que tiene un movimiento que llama Biblia, Gobierno y Política, y está conectando las tres cosas. Y para mí esa persona es clave como líder para convencer a los cristianos de muchos temas, porque todos son cerrados. A veces dicen, no, sos satánico o tal cosa. Entonces una persona que sea un pastor, un guía así de esa manera, sirve para conectar ese grupo poblacional. Entonces cuando, digamos, hacemos esa sinergia, ahí nos vamos a encontrar muchas aristas que en este momento quizás ustedes no las han concebido. Entonces, por ahora les digo que primero está planteando en Sudamérica, y aquí le estoy planteando, bueno, y México no en Sudamérica, y en México hay fuerza, y allá pues también hay movimiento. Entonces, si hablamos de Hispanoamérica, listo. Si podemos hablar en español, hablamos todos. Ahora, cuatro líderes espirituales, por ejemplo, ustedes no sé qué tan líderes ambientales sean, o espirituales, o políticos, o sociales, pero pueden tener liderazgo en alguna de esas categorías, en unas más que otras. Van a salir esos líderes espirituales y demás, y ahí van a haber jerarquías. Yo, por ejemplo, hasta el momento creo que un buen modelo es armar comités y comités decisorios y agrupar primero colectivos, luego comités y generar una jerarquía de cómo se discuten los esquemas, hasta por ejemplo llegar a un punto en que eso se discute en un tribunal y un tribunal puede invitar expertos internacionales y demás. Entonces, el tema es que nosotros mismos tenemos que pensar cuál es nuestra mejor manera de autoorganizarnos, de acuerdo a las particularidades que encontremos. Se me está bloqueando la pantalla, ¿me siguen? Eh, Creo que sí. Bueno, ese es el asunto que los quiero invitar en que organicemos de esa manera. Yo todavía no he empezado a organizar los grupos así. Solamente hay uno que se llama con un amigo con el que logro relaciones filosóficas, que se llama Cómo tener sociedades más justas, porque él hizo la reflexión y armé un grupo solo para eso. Pero entonces, si pensamos en la pregunta, ahí se van a dar cuenta que subconscientemente van a estar pensando en lo que se puede hacer, y hasta en mi caso también, y pues se van presentando propuestas, y así dicen, bueno, compartimos esto, mire, ¿qué tal les parece esta forma de organizarnos? Y vamos viendo líderes y vamos viendo cuál es la mejor. ¿Qué pasa con esto? Que con tecnologías de información podemos organizarnos mucho más fácil. Y por eso yo les decía, este tema de armarse una red social que para activistas o líderes, creo que es importante que se logre, porque en este momento no existe. O sea, o lo poco que hay, no encuentro algo que esté bien diseñado, por lo menos. Entonces, sobre eso creo que tenemos mucho por trabajar y pues bueno, ahí tenemos todo lo que está sucediendo para que eso se lleve a cabo. ¿Qué opinan de esa propuesta? Andrés, Sí. a ver, empezando por el nombre. ¿Cómo dijiste tu propuesta? Repítelo. El Coalición nombre. Hispanoamericana de Líderes Sociales, Políticos, Ambientales y Espirituales. Ya, listo. En coalición, ahorita que lo estás diciendo, coalición, ¿no? Sudamericana, ¿no? De líderes, ¿no? No, ISPA, ¿No? Hispanoamericana. Ya, hispanoamericana. Ya, todo está bien para mí, hasta líderes, perfecto. ¿Por qué? Tendría que ser tan solo líderes, no sociales, no poner los nombres. ¿Por qué? Porque si ponemos líderes sociales, ponemos líderes, ¿qué más me dijiste? Por favor, repíteme. Es que yo te Líderes digo un tema sociales. porque esto es importante. Por ejemplo, en este No, pasó usted momento, tarde.
para sustentarte. Ambientales y espirituales y políticos. Ya, perfecto. Mira, líderes sociales, ambientales y espirituales, ¿correcto? ¿Qué va a pasar en mi país? Ya hablo con mi país. Entonces, ¿qué va a pasar? Marito, pero aquí está bien, pero acá no me están representando, pues yo soy agrario, líder agrario. El otro me dice, yo soy de asentamientos humanos, yo soy de ollas comunes, Bueno, ¿entiendes? Sí. Entonces, pero si nosotros ponemos líderes. en general líderes, ¿no? Y pones tú el nombre de naciones, por ejemplo, no sé, ¿no? Estás abarcando un todo. Sí, es verdad. No se nos escapa nadie, no se nos escapa nadie, sean transportistas, lo que venga, ¿no? Entonces yo sugeriría, querido Andrés, ponle líderes y ponle otra palabrita más, pero para no dejar a nadie fuera. Quien venga, soy pescador, el gremio de pescadores también está ahí, ¿entendió? Entonces, esta es la sugerencia que quería dar. No, sí tiene razón, creo que sí tiene razón. Sino que yo quería unir esos 4 perfiles, ¿no? De líderes. Pero sí tiene razón. Comparto la aclaración que dice Abraham, ¿no? También comparto también el comentario de Andrés. Pero de todo esto, como ya he estado hablando con Abraham, pues, ¿no? Porque esto va a salir como en todos países, van a salir el más vivo, el más, supuestamente, más político, el más que solo sabe todo, ¿no? Y siempre va a pasar así. Yo propongo directamente de que si nosotros somos los creadores de este proyecto, que nosotros realmente vayamos a representar en cada país. Ahora, si Abraham, por ejemplo, tiene un amigo que es de Argentina, ok, tú eres argentina, tú conoces la trayectoria, conoces que también eres un líder y sabes muy bien cómo manejarte con el negro, afro, negro, cholo, montubio. O sea, tú ya conoces porque sabes muy bien cómo se maneja en tu país. Yo no puedo ir para Perú ni a Colombia porque yo no sé, por ejemplo, cuáles son los líderes, pero tú lo sabes, tú sabes muy bien quién lo puedes, por ejemplo, fortalecer y llamar, por ejemplo, para que sea la unidad de tu país y fortalecer. Pero en cambio, yo sí puedo, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, líderes, transportistas, docentes, médicos, personas con discapacidades, futbolistas, artistas, o sea, yo conozco los gremios y yo sé, por ejemplo, con cuál persona puede, pero ¿cuál es el líder? Yo soy el líder, por ejemplo, de aquí, de Ecuador, ¿no? Yo soy la persona que estoy manejando la situación. No va a venir otra persona del mismo país que va a decir, no, hermano, tú no puedes ser líder porque tú no lo eres. No, te estoy probando, por ejemplo, con sustento, ¿no? Con sustento y mi trayectoria política. Entonces, si yo estoy creando esto, yo soy la persona que voy a manejar mi país. Igualmente voy a pedir el apoyo suyo de cada uno para que pueda venir. Yo mañana puedo, y ahorita en este año hice 3, 4 eventos, socializando, por ejemplo, diferentes gremios. El gremio, por ejemplo, de los pastores cristianos a nivel nacional e internacional. No sé si conoces allá en Colombia, CONACE Chaplay. Yo soy parte de CONACE Chaplay, ¿no? CONACE Chaplay, la Federación Nacional de Artesanos. Yo soy parte también de los artesanos. ¿Ya? Mi esposa es docente. Yo soy parte también de un foro, por ejemplo, de docentes, apoyando directamente. También en el tema, por ejemplo, médico, el tema, por ejemplo, agricultura. O sea, lo que dice, por ejemplo, ahora líderes sociales, reúne todo. No se queda nadie, no se queda nadie afuera, ¿no? Entonces tenemos que incluir todas las organizaciones sociales. Y comenzamos, por ejemplo, de aportar, por ejemplo, más ideas para que de las organizaciones sociales salgan todo, por usted, por él y por mí. Y si hay que integrar, por ejemplo, los países, Chile, Venezuela, Paraguay, Argentina, Estados Unidos, esa persona va a tener su liderazgo, por ejemplo, en cada país. Eso es clave, pero yo sí creo que aquí no sabemos cómo va a surgir el liderazgo. Pero sí estoy de acuerdo en que sea solo líderes para dejarlo abierto, pero esas ramas que van a salir puede surgir entre los que estén discutiendo ese tema. O sea, ahorita estamos discutiendo estos asuntos, pero yo le aseguro que eso va a pasar y van a surgir. Y otro tema que te iba a decir, Ariel, para que lo tengan en cuenta. Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y un fin. Aquí estamos creando una organización que no tiene fin. O sea, digamos que una organización se supone que no tiene finalización. Para que sepas, digamos, en la clasificación, ¿por qué te lo digo? Porque yo, dentro de la forma en la que yo, pues, me vendo o que comunico lo que estoy haciendo, planteo que estoy diseñando el futuro
de la potencialización de iniciativas. Por ejemplo, aquí estamos planteando una iniciativa y la vamos a potencializar y tengo planeado hacer un sistema para eso, para que esto se acelere y sea más rápido. De la articulación de proyectos, digamos que hay temas que todas las organizaciones tienen diferentes proyectos o personas, la forma en la que logramos articularlos, la forma en la que se construyen organizaciones. Aquí, por ejemplo, dentro de lo que estamos haciendo, van a surgir posiblemente muchas organizaciones y eso no debería ser tan complejo como parece, porque si aquí nace una base que cuando uno está planteando algo, este es el alcance, entonces esto para esta organización es solamente para esto, y esa organización va a poder generar miles de proyectos. Pero tengan en cuenta que se los aseguro, es que esto va a ser más grande que nosotros. Nada más el nombre y lo que estamos planteando, pues usted imagina que vamos a tener capacidad de abordar tantos temas que pasan en Hispanoamérica. Eso, o sea, es un tema que llega al punto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como nos van muriendo algunos, eso va llamando a otros y así vamos permitiendo que cada uno se organice. Pero allí quise les digo el tema importante de que pensemos en una pregunta. ¿Cómo hacemos para organizarnos y ponernos de acuerdo y para tomar decisiones en grupo? ¿Por qué plantea este tema líderes políticos? Porque es que la definición de política tiene que ver con la forma en la que se toman decisiones grupales. Entonces, acá a veces hay mucho líder social que quiere defender muchas causas y todo, pero esos líderes no saben tomar decisiones en grupo. Y eso yo creo que es el mayor problema que tiene la humanidad. En realidad, el arte de la política, la ciencia política como tal, no está bien estructurada. Y ese es un tema en el que yo estoy trabajando porque eso con computación y organizando todo este tema que es la comunicación engañosa se puede resolver y por eso es importante hacer esas certificaciones que planteaba Abraham para que eso funcione. Pero se los aseguro, por ejemplo, Abraham propone esa idea y muchos temas Abraham puede ser un líder social y yo ya le discutió, yo me reuní aquí en Colombia con mucha gente que quiere cambio y no son corruptos y tienen buenas intenciones, pero yo le digo, mire, si usted va a ser alcalde, usted tiene que tener lectura rápida, porque le muestro, si no, usted lo puede meter de corrupto porque le meten un contrato y si usted no lee rápido, usted no sabe el problema que le viene siendo alcalde, porque es que es demasiadas cosas, policía, militares, y solamente alcalde, salud, educación, bueno, lo que se pueda, crimen, narcotráfico, bueno, un alcalde tiene que manejar muchas cosas, solamente alcalde, ahora un presidente. Entonces, ese tema de la capacitación creo que es clave y se pueden tomar muchas experiencias de los que ya han pasado por allí y se puede armar esa escuela, pero podemos presionar, venga señores del Ministerio de Educación, necesitamos crear esa escuela. Entonces nosotros simplemente pedimos la petición y como tenemos eso allí sentado, invitamos a que sean más personas que sí sean expertos. Y yo creo que eso es importante aprenderlo a hacer. Yo lo hago. Por ejemplo, en el tema, les doy un ejemplo, el sistema pensional, yo hice una propuesta que básicamente consiste, venga, unamos expertos y hagamos una modelación porque eso parece una pirámide, eso se puede caer. Y yo trato de conectar a los expertos para que trabajen en ese tema. Yo no soy experto en eso. El tema de salud. Por ejemplo, hay mucha gente que sí, que la salud que es un problema, pero ese sistema para mí, y yo le he hecho muchas reuniones, eso es como una empresa de seguros. Yo nunca me he leído un estado financiero de una clínica, ni sé cómo funciona el sistema de salud. Y yo lo que hice por el momento fue crear un grupo de sistemas de salud y a ese lo voy compartiendo, a ver quién aparece y por ahí de dar un experto seguramente. Le digo, hey, tenemos un grupo de personas interesadas en esto y ahí voy dejando la semilla. Entonces, digamos que es un poco el método que les propongo y, por ejemplo, Ariel en ese caso, que evidentemente tiene conexiones con muchos perfiles poblacionales, es decirle, mire, vamos a construir esta estructura organizacional para que nos podamos agremiar, tomar decisiones y esta es la plataforma para que podamos hacer lo que sea. Pues nosotros no vamos a poder hacer vocería a los transportistas y hablar por todos, pero ¿qué pasa? Aquí vamos ganando capital social con los que vamos teniendo objetivos afines. Pero lo que los quiero invitar es a que yo, por ejemplo, tengo un esquema que venía trabajando, ¿cierto? Yo dejé un borrador, lo empecé como a principio de año, de los estatutos de regular tres cuartos. No lo seguí avanzando porque necesitaba negociar con el Estado y conectar más personas. Pero entonces yo le empiezo a mostrar, miren lo que había de base, ahora adaptemos esto para lo que vamos a hacer, coalición, asociación. Acá hay un tema también importante y es definir qué tipo de entidad sin ánimo de lucro es. No sé si ustedes lo tengan claro que, por ejemplo, la diferencia entre fundación y asociación, al menos en Colombia, que una fundación busca el bienestar social y la corporación de los asociados. Entonces también es el tema importante si nos organizamos primero como fundación o como corporación. Eso es una pregunta que me hizo el presidente de la Federación Antioqueña de ONGs. Entonces, digamos que teniendo en cuenta esos objetivos de que nosotros tres, no sé usted hasta qué punto quieran llegar, podemos estructurar el alcance de lo que vamos a hacer. Me gusta lo que planteó Abraham, que dejemos en líderes, sí estoy de acuerdo. Aunque, por ejemplo, en mi caso, yo digo, yo quisiera que eso que vamos a hacer de líderes, luego unamos primero estos cuatro tipos de líderes. Porque yo le digo a una persona, ¿usted es líder social o político? Entonces, no, usted no es líder político porque usted en el mundo político no tiene, digamos,
el tema, usted es un líder social. Y eso es importante porque ahí sí entra la escuela de líder político. Porque ese es el paso. Muchas veces, cuando usted está en el papel de activista, es muy fácil criticar, decir esto sí, esto no, pero cuando usted se mete a la política, a tomar decisiones, eso es otro cuento. Y yo soy muy claro con eso. Yo, por ejemplo, en mi hoja de vida, yo planteo, yo apoyo en la toma de decisiones colectivas, pero yo no tomo decisiones, yo me meto en eso. Es mucha responsabilidad. Entonces yo hasta ahí llego. Por ejemplo, en mi caso, yo ya definí mi alcance desde ese punto de vista. Y por eso yo, por ejemplo, no me meto en política, pues entre otras razones, ¿no? Pero esos son temas que es importante irlo aclarando. Les doy un ejemplo que pasó en Colombia. Armaron un grupo que llama Innovación Política. Y yo les dije, ¿ya analizaron qué significa innovación y qué es política? Le empecé a decir porque les estaba diciendo, aquí no están innovando en nada. O sea, no están inventando nada nuevo, ni están ahí debatiendo y haciendo. Y eso sirvió para orientar al grupo, hasta me sacaron. A mí me sacan de los grupos, pues porque me empieza a llevar a la gente. Ese es un problema que yo tengo. Hasta me sacaron de Carolina hoy de Ecuador, porque yo vi que empezó a entrar muchas personas de Ecuador, pero ese es el problema que genera mi liderazgo. Y es más, yo planteo que yo funciono como un caballo de Troya. O sea, yo me meto en las organizaciones, saco pruebas, busco seguidores de las organizaciones y sigo el camino. Y así digamos que, al menos en el mundo Andrés, sí, político. ahora yo creo que tenemos que avanzar, por ejemplo, en un tema muy importante, ¿no? O sea, yo lo pienso así, ¿no? Uh -huh. Personalmente, de crear, por ejemplo, ya tenemos idea, pues, ¿no? De crear la federación, organización, y comenzar ya, por ejemplo, a tener ya ese protagonismo internacional, Uh ¿no? -huh. Internacional, para que líderes de cada país se integren. Por decir, yo he hablado, por ejemplo, con algunos compañeros de diferentes nacionalidades acá en Ecuador, y me dicen, ok, hermano, vamos, que voy contigo. Entonces, yo mañana pasado, por ejemplo, yo puedo llamar a cualquier compañero de diferentes nacionalidades y yo le puedo comentar, por ejemplo, a ver, esta persona va a ser del afrodescendiente, shuar, negro, montubio, indígena, para que se fortalezcan, porque yo sé que con ellos se van a fortalecer y vamos a trabajar en común, ¿no? Igualmente ustedes mismos allá, porque son las personas que conocen, ¿no? Ahora, si ya le dejamos, por ejemplo, un nombre, ya comenzamos a trabajar en común. Ya mañana pasado, por ejemplo, en este mes, en este año, yo ya quiero hacer por lo menos un evento internacional Sudamérica, donde habrán Andrés venga con su gente acá a Ecuador y así mismo comenzar, por ejemplo, al Perú, a Colombia, trabajar y fortalecer hasta que lleguemos, por ejemplo, pedir, solicitar, por ejemplo, a los estados, por ejemplo, internacionales, la silla, para poder hablar solo, no de mi país, simplemente del país entero, pues no, de todos los países, las problemáticas que están pasando. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar, por ejemplo, por esa de formar y que nosotros, como estamos los creadores, se puede decir, tomar decisiones ya, pues, ¿no? De crear un nombre, de sentar, por ejemplo, un precedente a nivel nacional e internacional en cada país donde se encuentra cada uno de ustedes, ¿no? Sí. Compañero, me permite, sobre lo que había hablado Andrés hace un momento. Es, bueno, repito, yo hablo por las leyes que hay en mi país, correcto, pero creo que es a nivel internacional igual, creo que es, repito. Ya, imaginariamente tenemos ya el nombre de la organización, supongamos. Hace un momento tocó Andrés, fundación, ONG, o simplemente una organización. ¿A qué voy? Aquí, cuando empezó la pandemia, 2019, acá en Lima, que somos cerca de 11 millones más o menos de peruanos en la capital, ¿qué es lo que ocurre? Comenzó la necesidad en la periferia de Lima, en los cerros, donde vive la gente más pobre. Entonces comenzaron a salir las ollitas comunes, los vecinos se agrupaban, cocinaban en grupo para poder aplacar el hambre para los niños, los más necesitados. Entonces, al ver toda esa situación que comenzó a pasar por la necesidad de la pandemia, muertos y todo lo que hemos pasado en todo el mundo, comencé a coordinar con algunas personas y formar las ollas comunes nacionales del Perú, de todo el país, ¿no? Comenzamos con Lima, comencé a coordinar con ciertas líderes de diferentes sitios, informados, legalmente inscritos en recursos públicos. Pero ¿qué sucede? Escúcheme, tómenme atención porque esto tiene que ver mucho con lo que vamos a hacer, nuestro proyecto que vamos a hacer.
Entonces, las ollas comunes las registré efectivamente, pero algo similar había ya comedores populares hace 25 años, después hace 15 años se formó el Club de Madres, y en esta situación de la pandemia nacen las ollas comunes, le vuelvo a repetir, que lo organicé y la registré. Entonces, el gobierno, nosotros necesitamos, para que suelte un sol el gobierno, necesitamos un reconocimiento formal, donde puedan reconocernos como ollas comunes, ¿no?, a todos, y nos suelten un presupuesto. A reconocernos nos dan un presupuesto. Entonces, y así lo comenzamos a trabajar en el Congreso de la República, donde hubo la iniciativa, y de ahí se convirtió en propuesta de ley, con el Pleno, aprobación unánime, en reconocimiento, y con una cantidad de 96 millones para las ollas comunes. Y después el presidente tomó esto, lo firmó inmediatamente y salió la ley. Ya, fuimos reconocidos inicialmente, ojo, como ollas comunes y con un presupuesto. Ya tenemos partida de nacimiento ante el gobierno peruano. Al tener reconocimiento con el gobierno peruano, ¿qué cosa ocurrió? De que tu audio, Ariel, tu audio. Perdón, disculpa. Entonces, acá viene lo que quería yo puntualizar, con lo que ha dicho Andrés. Nace la ley, perdón, y ¿cómo nos dicen que las ollas comunes podemos convertirnos en ONG? Repito, la ley sale que las ollas comunes podemos convertirnos en ONG, ¿ya? Organismo no gubernamental de desarrollo. ¿Ya? Entonces, pero, al convertirnos nosotros como ONG, nos autofinanciamos, ojo, con proyectos, ¿correcto? O proyectos sea de cooperación internacional o sea dentro del país. Acá viene el asunto. Muy bien que ha tocado el punto el compañero Andrés. Yo sugiero a los compañeros, nosotros debemos estar, acá hay una palabrita bien importante, y lo dejo yo para que ustedes puedan investigar y poder en la siguiente reunión tomar la decisión. Una cosa es donación, otra cosa es receptor de donación, y otra cosa es perceptor de donación. Repito, perceptor de donación. Son tres cosas diferentes, que aparentemente son iguales, pero no lo son. Entonces, aquí en Perú la estamos trabajando como perceptor de donación. Y a ustedes les digo también hay que poner esos tres puntos: donación, receptor y perceptor de donación. ¿Por qué? Porque como perceptor de donación acá en Perú, la mina, por ejemplo, Antamina, una empresa minera, factura 1.000 millones al año, como ejemplo. 1.000 millones al año. Y de acuerdo a la ley, con la resolución que vamos a sacar en el Ministerio de Economía y la SUNAT, que es el que cobra impuestos, entonces, de acuerdo a la ley, él no puede destinar el 10% de los 1.000 millones que factura. Vale decir, si son 1.000 millones que pagan impuestos al Estado, con mi resolución y perceptor de donaciones, me puede destinar hasta 100 millones para hacer yo los proyectos sociales que yo necesito, para las ollas comunes. Por ejemplo, un proyecto social sería alimentación, por la institución que tiene, con educación, que duran 2 años y puedo gastarme 5 millones de soles, ya viendo la cantidad de gente que van a entrar dentro de los 5 millones. Entonces ya tengo un proyecto para poder ayudar directamente a este grupo humano con financiamiento como perceptor de donaciones. Entonces, Lenzi, ¿puedes tú hacer 2, 3, 4, 5? Sí. Y comienzo a tocar la puerta de diferentes mineros, diferentes empresas grandes, ¿no? Donde tan solo la resolución me lo dan directamente el dinero. Acá funciona siempre, ¿no? Me dan el dinero, pero para hacer los proyectos. Todo está bonito. Todo tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno, que yo ya tengo de ahí mi sueldo. Yo puedo ponerme 5.000 soles, 10.000 soles, que bueno, en el proyecto por 2 años. Son 120.000 que voy a recibir en 2 años. Pero también ahí voy a ser supervisado, como debe ser, fiscalizado, y está muy bien. Que tú no puedes tocar ni 10 céntimos del dinero del proyecto. De sueldo sí, de tu pago sí, pero no del proyecto. El que agarra 10 céntimos se va preso. Eso está estipulado y está muy bien. Que no se tiene por qué tocar ni 10 céntimos del dinero del proyecto que está aquí, porque ya tienes tu sueldo. ¿Entiendes? Entonces yo, concluyendo en este tema, yo sugiero que investiguen qué cosa es, y en sus países también
funciona lo que es perceptor de donaciones, por favor, perceptor. Si fuera así, entonces no habría ningún problema de formarnos tipo organización sin fines de lucro y poner dentro de nuestros objetivos, fines, ser perceptores de donaciones, ¿no? En este caso sería donaciones, receptor y perceptor, cosa que en sus países también pueden solicitarte para los proyectos de los indígenas, los fraudes, lo que te vea conveniente, también la ayuda para poder hacer los proyectos. Entonces, acá en Perú todo está bonito, pero el tema es que una vez que tú tienes tu resolución, como funciona acá en Perú, te vas a la mina. Allá el señor Lenzi me dijo, me voy a la mina, te vas con tu perfil de proyecto o tu proyecto y te vas a la mina y le dices, queremos que nos apoyen, son 5 millones. La mina va a salir de mi bolsillo. Muchas veces te va a recibir, ya te voy a pasar la voz y nunca te pasa la voz, porque piensa que va a salir de tu bolsillo, ¿no? O en segundo caso, no te abren la puerta. Entonces, soluciones. Hay que ver soluciones. Entonces, de la manera que se va a pedir el dinero va a ser de esta manera. Entonces, como nosotros coordinamos con el Congreso y también con el gobierno, entonces nos vamos al Congreso a la Comisión de Minería. En el Congreso hay comisiones y de minería, ¿no? Justamente que regula las leyes, ¿no? Y fiscaliza las mineras. Entonces uno habla con el presidente de la comisión y le explica el proyecto, porque no le va a costar un sol a la minera y que nos apoye. Es más, le ponemos de padrino todavía del proyecto, con una certificación por el apoyo social que está dando a las ollas comunes. En tal sentido, el presidente de la comisión del Congreso va a llamar a la empresa minera. La empresa minera va a venir al Congreso. Entonces yo quiero que me da 5 minutos nada más. Donde le hago una exposición de lo que se va a hacer, alimentación, educación, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo que no le va a costar ni 10 céntimos a la minera. Entonces, y le doy las leyes, le doy los documentos, le doy la inscripción de la organización y el proyecto adelante del congresista. Más claro no puedo ser y transparente. Entonces, la empresa minera, lo primero que dice, lo voy a estudiar con mis abogados, lo ve, donde no le va a costar, cruza información y todo, y te suelta el cheque para que puedas hacer tu proyecto. Entonces, esa es una manera de cómo autofinanciarnos y que nos paguen por lo que sabemos hacer. Porque yo les digo, con toda experiencia, que son más jóvenes que yo, si no hay dinero, no puedes avanzar. Te vas a evocar a hacer el trabajo social, el trabajo empresarial. Pues yo trabajo con las federaciones de parques industriales, que son otro tema ya, que también les voy a decir la experiencia que tenemos acá en Perú. Entonces, formamos 2 federaciones, pero si tú no percibes tu consultoría, tu asesoría, llegas a casa y ya te cortan la luz, te cortan el agua, el teléfono, tienen que comer tus hijos. Entonces, yo por hacer las consultorías y asesorías. Ahora, con esto de la tipo ONG, que siento percepción de donaciones que hemos conseguido con las ollas comunes, entonces yo les digo, puede ser para cualquier organización, agricultores, puede ser para transportistas, para todo, para empresarios, para todo. Entonces, pero averigüense ustedes si la ley, eso, ¿cómo se llama en su país ustedes el que cobra los impuestos? ¿SUNAT o cómo se llama? Aquí, DIAN. ¿Perdón? ¿Repite? En Colombia, DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ya. Aquí en Ecuador, SRI, Sistema Rentas Internas. Ya, yo les voy a mandar más o menos, a ver, esto del sector de donaciones que tienen, o pregunten ustedes en su país si tienen ustedes perceptor de donaciones. Si es que en su país existe la entidad que cobra los impuestos, porque pueden acogerse a perceptores de donaciones, ustedes pueden recibir el 10% de los medios igual que en Perú. Pero ¿quiénes son los que se acogen? Artistas, educación, en iglesias, políticos. Ahí pueden darle la lista. Fundaciones. No, fundación es otra cosa. Fundación es otra cosa. Fundación, acá en Perú se maneja diferente. La fundación, por ejemplo, acá he tenido la experiencia que acá hay una empresa rústica que son restaurantes. Ya tiene una cadena, más de 50 restaurantes a nivel nacional. Entonces, pero ojo, escuchen y aprendan. El tema es, perdón, que esta empresa rústica de restaurantes tiene su corporación, todo el tema de varios restaurantes, y a la vez
garantizado, ¿no? Te lo dan. La gente que ve dice, oye, qué buena gente, señor Díaz Canseco. Pero le pregunto yo, ¿es de su bolsillo o es plata de la fundación? Es la plata de la fundación. Es como, la fundación está exento de impuestos y puede percibir, ojo, puede percibir acá en Perú, tiene que pagar sus impuestos la empresa, ojo, como empresa pública, le puede destinar hasta el 10% a la fundación. Y la fundación hace la obra social, ¿no? Entonces, ¿le costó a Díaz Canseco? No, porque él mismo se lo pasa a su fundación. De su empresa lo pasa a su fundación. Entonces, ese es el mecanismo que muchas personas usan. Y dentro, cuando haces proyectos de una envergadura de medio millón, 1 millón, 2, 5 millones, ya cambia el asunto. Ahí ya tienes que presentar tu proyecto y te tienes que... Entonces, hay que construir diciendo, antes de poder constituir la organización, que en su país vean ustedes perceptores de donaciones para poder hacerlo ya a nivel de la organización, poder ser beneficiados, ¿no? Por ahí le veo una salida. Bueno, me parece súper que bien, mi estimado Abraham, y creo que en esa línea, creo que para fortalecer cada organización en cada país, para comenzar a trabajar con los gremios de cada país, pues, ¿no? Porque creo que es lo único para poder tener el ingreso y seguir trabajando, porque si no hay, como decimos acá en Ecuador, si no hay gasolina, no se corre nada. Sí, eso es clave, pero yo sí quiero pensar, digamos que eso hay que resolverlo, hay muchas maneras de hacerlo, pero sí creo que hay que definir el alcance, o sea, hasta, digamos, en lo que queremos construir inicialmente, porque ya hablar solamente de líder en general, hay que pensar si se va a hacer capacitaciones, si se va a tratar de, pues yo lo que veo que es un problema en realidad, o un problema prioritario, es tener capacidad de negociación, es decir, aquí con lo que creo que sirve que lo que vamos a construir, venga, construyamos esta organización entre Hispanoamérica para que podamos hablar de tú a tú con los estados, porque no sé si a ustedes les pasa y es que sencillamente nos ignoran. Entonces, lo que hablamos es, venga, porque empecemos a gremiarnos todos los líderes, ¿cuántos pueden ser? Es que yo les digo, es que ¿cuántos líderes pueden haber? ¿500,000? ¿100,000? ¿50,000? Pongan de acuerdo 50,000 personas, o sea, una estructura para manejar 50,000 personas que puedan tomar decisiones y que tengan la capacidad de negociación. Digamos que eso es un tema que está porque hasta el momento pues se han pensado lo que estamos haciendo, pero miren que ya están saliendo primero el país, estamos hablando de abarcar muchas personas. Yo por eso les digo que este tema es más grande de lo que podemos hacer nosotros solos. Por lo que los invito a que pensemos cómo hacemos para asociarnos, pero ¿para qué? Yo pienso que la razón es para tener poder de negociación. Ahora, el tema, por dar otro ejemplo, economías de escala, necesitamos recursos. Usamos un mismo equipo para gestionar recursos, para enviar propuestas a organizaciones, para enviar correos, bueno, para lo que tenemos que hacer. Otra herramienta muy buena, LinkedIn, yo la utilizo muy bien. Yo he querido hasta tener una persona que maneje las cuentas de varias personas para invitar personas que necesitemos mantener conectados y demás. Esa red para mí pues sirve para abrir puertas de todas cosas, pues en organizaciones internacionales. Yo la uso mucho. Entonces, les doy un ejemplo del para qué hacerlo. Yo siento que el para qué es para que tengamos poder de negociación, porque es lo que no tenemos. Y ese es el asunto. Ah, usted quiere negociar con el Estado, pues venga para acá con la coalición. A la coalición le manda un correo y le responde. Yo les doy un ejemplo que pasa en Colombia. Yo empecé a mandar correo al Estado con regular 3/4 y ya casi que pues ya nos conocen, o sea que ya saben qué regular 3/4, qué hace, qué ha propuesto, y ya hay un antecedente histórico ahí que cuando radiquemos acciones de tutela, pues ya esa organización puede meter eso en bloque, y eso que no está constituida legalmente todavía. Pero yo siento que lo que tenemos que hacer es más definir en eso, porque si nos metemos en tanta cosa, le decimos, vea, asóciese aquí, es más, uno le puede cobrar a los asociados una mensualidad para que tenga representatividad y hay que ofrecer un valor agregado en lo que estamos haciendo. Y ahí la invitación es que todo tiene unos gastos, pero yo sí siento seguridad en que lo podemos crear un esquema para generar economías de escala, para que podamos negociar, para enviar propuestas, por ejemplo, hasta para pagar abogados conjuntamente para hacer acciones de tutelas. O sea, eso es lo que yo siento que deberíamos pensar. No sé si ustedes están de acuerdo que debería ser por lo menos la primera prioridad, que tengamos poder de negociación. Hay otro tema, por ejemplo, hacer los cursos de capacitación. Yo siento que es más poder solicitar una capacidad de negociación para que alguien más los haga, no que nosotros lo hagamos, pues, o al menos dentro de lo que estamos construyendo.
porque ese es el asunto que cada uno de ustedes tiene unos proyectos, unas organizaciones y dice, la coalición, la asociación que armamos me sirve para que hable por lo que estoy haciendo. Y la mandamos en eso. ¿Por qué? Porque son 50.000, 100.000 personas que están detrás de eso y pues no lo pueden ignorar. Por dar un ejemplo, un tweet, que lo difundan masivamente entre todos los de la asociación. Venga, necesitamos poner evidencia sobre esto. O que podamos ir a hablar a un canal de comunicación y ya tengamos la puerta abierta. Yo siento que eso ese es el problema que debemos resolver ahora. ¿Ustedes tienen ese problema en este momento o no es tan grave el poder de negociación? Bueno, yo pienso, mi estimado Andrés y Abraham, de todo lo que hemos conversado, pues, ¿no? Yo pienso primero de que todo es necesario. Capacitación, de dónde vamos a tener los recursos, todo esto, pero tenemos que ya comenzar, por ejemplo, primero de un logotipo. Segundo, directamente el nombre, cómo vamos a fortalecer. Y tercero, directamente, por ejemplo, eh, invitar a ciertos dirigentes para que se unan para fortalecer esto, que sea más grande, pues, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, las capacitaciones, como dice Abraham, capacitar a los líderes, por ejemplo, de cada nación, pues, ¿no? El tema social y político. Pero Ariel, es que ahí lo que yo te digo, que pronto te interrumpo. El tema de la capacitación, por ejemplo, nosotros no estamos, para mí, en capacidad de capacitar líderes políticos o algunos temas. Pero ¿qué sí podemos hacer? Por ejemplo, lo que yo siento que tenemos la habilidad es de conectar personas. ¿Y eso para qué sirve? Para tener poder de negociación. Entonces, ser como esos intermediarios de que podemos tener la facilidad de conectar personas por lo que estamos haciendo, eso creo que es el primer punto. Y yo sí siento que hay que empezar por algo concreto, porque nosotros vamos a hacer cursos de capacitación, pero ¿quién los va a hacer? Lo que podemos hacer, lo que yo estoy tratando de hacer en realidad, es decirle al Ministerio de Educación y a la comunidad académica, venga, este problema es de ustedes, vengan, pensemos en esto. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos la capacidad de decirles, venga, es que pónganle cuidado a este problema. Y lo estábamos diciendo, no Andrés Buitrago, no Ariel, no Abraham, o las organizaciones que ustedes tienen, sino que es que lo están diciendo todo este conjunto de organizaciones. Pues pongan cuidado. Siento que de entrada puede ser el primer buen paso, porque es que hacer cursos, eso es, o sea, pues es costoso y hay que tenerlo, si me pero permite, sí. si me permite, la experiencia que estamos haciendo en Perú, o que estoy haciendo yo, es muy cierto lo que dices, es costoso desde el punto de vista, si lo vas a hacer independientemente, ¿no? Te va a costar, porque tienes que tener profesionales, tener un espacio, ecran, etc, etc, ¿no? Es un costo, y te doy toda la razón, Andrés. Pero si vas a hacerlo de la manera que te digo, no vas a tener un costo muy bajo, ¿no? Pero también eso viene en un fondo, que ahorita te lo voy a exponer porque puedan aprenderlo lo que hago yo. Entonces, por ejemplo, queremos hacer el proceso de titulación para las personas que no tienen título en asentamientos humanos, ¿ya? No tienen su título, entonces, si Abraham Lenzi lo va a hacer, ¿no? Quizás pueda yo tener el conocimiento cómo hacerlo, pero yo necesito algo legal. ¿Quién es el especialista en titular? COFOPRI, de parte del gobierno peruano, son los que titulan a los que menos tienen. Entonces, hago una alianza con COFOPRI y hacemos los cursos virtuales. Y si son necesarios presenciales, presenciales. Y cero costo, gratuito. ¿Correcto? Entonces, yo hago la convocatoria a todo lo que necesitan, sea virtual o sea presencial, entonces, sea por zona, por distrito, por comuna, sea lo que necesitan para hacer una titulación integral. Si es una comuna, todo lo que falte, si son 10, 20, 30, 50 asentamientos humanos, entonces todos entran al paquete de proceso de titulación. Entonces, COFOPRI hace la exposición, requisitos, como la metodología, etc, etc. Es gratuito, repito, gratuito. En tal sentido, yo hago la convocatoria, COFOPRI los capacita, que es del mismo gobierno, de cero costos, y una vez que tiene la capacitación, lógicamente, ojo, aquí viene lo esencial. Muchos escuchan la capacitación, pero por más que escuchen la capacitación, el dirigente no sabe cómo armar el expediente. Ojo, repito, no saben cómo armar el expediente para poder hacer el ingreso a COFO. Entonces, cuando no saben cómo armar el expediente, y no es uno, yo puedo apoyarlo a 1, 2, 3, pero no puedo apoyar a 200, 300. Entonces, es mucho para mí, mucha carga, porque hay que ver, por ejemplo, una persona, a ver qué documentos tiene de antigüedad, si tiene después de paz, si tiene de la policía, reconocimiento del asentamiento humano, etc, etc, una serie de documentos. Armarlo el expediente, ¿no? Para poder ingresar a COFO. Entonces,
sería mucho. Entonces ahí lo que se requiere son asesorías, ¿no? Consultorías de otros especialistas que me apoyen. Entonces, pero hay un costo social. Por ejemplo, hay muchos que aquí tienen abogados que quieren apoyarlos en armar los expedientes. Hasta el mismo dirigente, ¿no? A veces por una constancia le cobra 500 soles. Una constancia que no es el proceso de titulación, es tan solo una constancia simple. En todo sentido, pero ¿qué pasa dentro del proceso de titulación? Tú le cobras no 500 soles, la titulación 50 soles. Ojo, 50 soles. En 100 personas son 5.000 soles. En 200 son 10.000 soles, que son un promedio de 3.000 dólares. Y no te cuesta nada. Ojo, no te cuesta nada. Entonces ahí puedes compartir tú con el dirigente, para que también apoye al dirigente. Entonces sale ganando el dirigente, sale ganando la población y sale ganando el consultor. Entonces, pero son de lo que otros tan solo tienen una constancia que te cobran 400, 500 soles, tú le estás dando una titulación por 50, usando las herramientas del Estado. Tal cual es igual para el Ministerio de Agricultura. Tuve el caso acá de los hermanos de la selva peruana, donde los nativos ahí hicieron una poza y pusieron todos los pescados que encontraron en el río, los metieron a la poza. Pasaron un año, fueron a cosechar, como ellos lo dicen, a sacar los peces y tan solo habían cerca de 23 peces. Y el resto de los miles de peces que estaban, no estaban, se lo habían comido estos 23 peces, eran carnívoros. ¿Qué cosa hice? Coordiné con el Ministerio de Pesquería, acá en Perú, y llevé a los técnicos allá a la selva. Y fueron ellos capacitados, donde les enseñaron que qué especies podían convivir. Eran 6 especies que podían convivir. O sea, las herramientas están ahí en todos los ministerios y son gratuitos, sino que tienen que ustedes saber articular, ¿no? Articular, repito, con sus organizaciones. Ahora, por ejemplo, yo pido al Ministerio de Producción, solicito la capacitación y no me hace caso. Ojo, aprendan esto. No me hace caso el ministerio. El alcalde le pido para un grupo, no me hace caso. Le pido al gobierno regional, no me hace caso. Uno, ustedes saben la gestión que se hace administrativa. Acá, ¿cuál es el proceso? Mandas un documento, mandas una reiterativa, no te hacen caso, vas a Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo ve que has mandado tu solicitud, tu reiterativa, te da favorable, que no te atendieron. Entonces, con eso de ahí, al alcalde, al ministro, a quien sea, me lo llevo al Congreso de la República, a la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué? Porque no está haciendo caso, acá están los documentos, no les está apoyando a los gremios, a las organizaciones, de acuerdo a ley. Entonces lo llaman al ministro, viceministro, al funcionario, al alcalde, y le dicen, señor alcalde, a la empresa eléctrica, ¿qué pasa? Que aquí le están solicitando la luz y usted no le está atendiendo y está dentro de su cobertura. Entonces, impongo justicia. Con las mismas armas de la ley, les impongo justicia a las organizaciones sociales, o cualquier organización que sea. Entonces, pero eso de ahí es una consultoría, ¿o no? Hay muchos gremios que quieren su titulación, los parques industriales, por ejemplo. Quieren su titulación, pero no pueden, han tocado todas las puertas, no pueden. Entonces, cuando ya yo veo el parque industrial, veo que cumple los requisitos, comienzo a armar todo, y sea bienes nacionales, o la entidad que sea, mando los documentos, y ahí viene el tema político. ¿Quién está sea en el Congreso? Mira, acá se le explica todo el tema sustentatorio, para que puedan ellos llamar a bienes nacionales y poder dar la solución para la titulación. Pero por ese trabajo que yo ya sé que va a salir y cómo lo voy a hacer, tiene un costo, porque le estoy moviendo la parte organizativa, cómo hacer los expedientes, le estoy moviendo la parte política para solucionarlo, lo cual nunca lo han podido solucionar, ya le cobro la consultoría. ¿Me entiendes? Entonces, tus relaciones valen de cada uno de ustedes, pero dale la solución y ten temas sociales. No vas a ponerle una consultoría, hermano, mejor no hagas nada. Los gremios se te van a apartar y siempre comparte con los dirigentes, porque ellos también necesitan. Si tú compartes con los dirigentes, siempre los vas a tener a tu lado, porque tú no comes solo, ellos también tienen derecho a comer. Entonces, por ese lado, perceptor de donación es un tema, consultoría y asesoría sería otro tema, pero compartiendo con los dirigentes. Entonces, así, ese mismo dirigente te pasa la voz con otro dirigente. ¿Me entiendes? Y así nunca te falta trabajo de
Bueno, eso sería, dígame, ya van a ser las 12. A ver, ¿cómo concluimos? A ver, Ariel. Yo quería plantearles algo. Yo sí siento que lo que nos puede servir mejor es que logremos crear una organización que genere poder de negociación, o sea, que esté pendiente de todo lo que se pueda hacer, que pueda eh, generar economías de escala para diversas entidades sin ánimo de lucro y para diversos líderes. O sea, definamos de pronto un alcance más concreto porque usted está contando un ejemplo de cómo utiliza la ley peruana para llevar a cabo negociaciones y para ayudar en ese tema, pero tengan en cuenta que es que si estamos hablando de crear una coalición, una alianza, una asociación de líderes hispanos o incluso hasta suramericanos, o sea, hasta el tema de no decir, vamos a responsabilizarnos de esto, son muchos países. Lo que yo siento que debemos pensar es, venga, definamos una manera, un método, pensemos una manera ideal y empecemos a presionar a los estados, invitemos a los líderes para que empecemos a unirnos. Pero por eso yo les digo, pensemos en esa pregunta primero, que creo que es la más importante, porque si no, digamos que nos apuntamos a muchos frentes al tiempo. Es decir, por ejemplo, tener un correo de 50.000 o 100.000 líderes, venga, compártanos esto, le estamos enviando información, eh, manténganos al tanto de lo que están haciendo, qué problemas tienen y tener todo eso organizado para que eso se pueda visibilizar y sirva para negociar. Eso es, digamos, lo que yo siento que deberíamos pensar cómo hacerlo para que podamos tener esa fuerza eh, de representatividad. Y en este caso van a poder salir unos voceros puntuales a nivel hispanoamericano, en temas puntuales, pero el asunto es que todos están desarticulados. Y aquí hay un tema que yo sí estoy tratando de hacer eso, y es unir a los líderes y las organizaciones ambientales que ya han resuelto temas concretos. Les doy un ejemplo puntual. Por ejemplo, el ganado es uno de los mayores emisores de CO2. Si se supone que les dan algas rojas al ganado, pueden contaminar la mitad. ¿Y eso qué problema tiene? Científico y tecnológicamente ya existe, pero ¿qué hay que hacer? Hay que presionar proyectos de ley para que los ganaderos les den algas rojas al ganado. Lo mismo con la forma de extraer oro para que no usen mercurio ni cianuro. Hay ya empresas que usan esa tecnología. ¿Y qué problema hay? Pues que no está el proyecto de ley porque no lo presionan. Yo lo que quiero decir es que podamos unir perfiles de líderes. Yo por eso hasta había clasificado solo 4 para poder que tengamos una representatividad en las negociaciones. Pero digamos que hay que tener claro ese alcance porque, bueno, más importante que a mí el tema del logo y el nombre no me preocupa tanto porque eso es algo que yo ya he hecho muchas veces. Lo que me parece más importante es que definamos unos estatutos de cómo va a funcionar, porque con esos estatutos es que usted invita a las asociaciones, mire, este es el gobierno corporativo que tenemos y únase a esta asociación, a esta coalición, y hasta uno les dice, y cuesta tanto la mensualidad, por ejemplo. Pero ¿qué beneficios tiene? Pues queremos unirnos todos para hacer esto, para poder tener negociaciones con ministerios, con alcaldías, con congresos, y mire que unimos fuerza, tenemos todos estos proyectos para que articulemos proyectos, para que negociemos con donantes, con inversores. O sea, hay que pensarse en el alcance que ustedes consideren que sea pertinente para que podamos construir ese modelo de gobierno. Por eso les hacía esa pregunta. Sí, Andrés, a ver, corrijo. La exposición que le hice era un tema interno para ustedes. Lo que hace un momento acabo de decirles, como está todo interno para ustedes. Dos, lo que tú dices, sí, los marcos legales. ¿Yo por qué tengo que pertenecer? La pregunta es mía. ¿Por qué yo tengo que inscribirme o pertenecer a esta coalición? ¿No? Ustedes me tienen que dar el por qué. Una de esas, por ejemplo, sería, señores, usted puede pertenecer en su país como líder, puede pertenecer a nosotros porque nosotros le vamos a abrir, por ejemplo, un mercado unitario para Europa, Asia, en sus productos agrícolas, por ejemplo, ¿no? Vamos a coordinar porque tenga valor agregado con presencia de la ONU con los mercados internacionales y diferentes organizaciones internacionales, donde le daban un buen precio. Por ejemplo, en Perú usted vende su melón a 3 soles, ya 3 soles, pero en Japón está a 5 dólares. Y todo eso ahí tenemos nosotros los convenios internacionales mediante nuestra organización. Algo así me da para yo poder inscribirme, ¿no? Estamos hablando del tema agrícola. También hay que entender y saber también que las organizaciones internacionales, por ejemplo, hablando acá con un artista peruano, ¿no? Existen los apoyos internacionales de los organismos, apoyos económicos, ojo, apoyos económicos. Si uno hace como institución, como organización, hacemos el puente para que el pueblo pueda
los hermanos amazónicos puedan tener una calidad de vida en educación, se llama una vida digna, ¿no? En educación, en alimentación, y que poder nosotros ser el puente que dé su financiación para un proyecto de 2 años se llama Canudo. Entonces, ya sabemos, es necesario que estén con nosotros, porque estamos defendiendo sus derechos, estamos defendiendo que puedan tener una vida digna, trabajo, comercio, etc. Como en un momento creo que te entendí así, Andrés, ¿no? Poder nosotros tener una plataforma, el por qué tienen que inscribirse y participar con nosotros como coalición. Pero mira ahí, Abraham, que hay un tema. Ahí el problema que yo sí percibo es que cuando solamente cualquier tipo de líderes, por ejemplo, representar transportistas, pues son temas que no se dominan y no hay todavía un líder. Y por ello decía, bueno, líderes ambientales, ¿qué pasa con eso? Venga, es que, ¿qué estamos haciendo primero? Queremos, eso se llama un mapeo. Vamos a hacer un mapeo de los líderes ambientales de Hispanoamérica, quiénes son, dónde están, qué hacen, y perfilemos a esos líderes ambientales. Y ahí es donde le decía, si creamos una red social de líderes ambientales, se pueden armar cooperaciones entre sí. ¿Qué pasa con esto? Que yo lo que les digo es, miren que esto es un tema que nosotros no vamos a poder meter en todo, pero si primero pensamos en hacer lo que les planteaba de hacer una red social para conectar a las personas, pues ahí se van a dar esas conexiones entre sí. No podemos meternos en todo. Creo que ese es el primer, una de las primeras propuestas para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Después de que ustedes se conecten, mire que, por ejemplo, en change.org, vamos a hacer una petición de temas de todos los días ambientales y se firma y se pide que se radique de esta manera y eso tiene fuerza. Les doy un ejemplo, por ejemplo, la reforma tributaria que hubo el año pasado, firmó 1 millón de personas en una plataforma y era dar un clic. Pero, pero el punto es que eh, yo lo que les quiero concientizar es que cuando ya estamos pensando en algo tan macro, hay un montón de cosas que nos van a ir de la mano y por eso es que yo les digo, pues pensamos en la tecnología que podemos usar para hacerlo. Pero mire que ustedes tienen ese problema y los pongo de ejemplo, pero todo eso hay que pensarlo con algún propósito y es poder de negociación. Ahora, ¿qué tema? Y yo les quería compartir eso lo envié hoy en los grupos. ¿Qué pasa si conectamos? ¿Saben cuántas entidades sin ánimo de lucro hay en el mundo? Hay 10 millones. ¿Y qué pasa si las conectamos con 125.000 fondos de inversión? O sea, que establezcamos una red en la que se puedan conectar unas con otras y que se puedan promover voluntarios, por dar un ejemplo. Pero yo digamos que estoy enfocado es en percibir los temas de esa manera. ¿Qué otro tema estoy haciendo también? Pensar en sistemas de información que eviten protestas, para que no se gaste protestas o paros, sino que todas las peticiones colectivas se puedan organizar de manera estructurada antes de recurrir a ese mecanismo. Lo que los quiero invitar es a que tengan en cuenta que podemos visualizar en grande y hasta ser parte de imaginar cómo podríamos construir un sistema o varios sistemas y también de dejar un marco legal para que las asociaciones se unan. Pero yo, por ejemplo, estoy enfocado en las dos cosas al tiempo, ¿cierto? ¿Por qué les digo eso? ¿Qué pasa si promueve una asociación que genera un mapeo? Y cuando hace el mapeo y hagamos una red social, pues ya hay unos usuarios para esa red, ¿cierto? Y digamos que yo estoy pensando que vamos a hacer las dos cosas y por eso les estoy explicando cómo se conecta un tema con el otro para que vean cómo funciona. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, es que estás abarcando mucho y tengan en cuenta que es que vamos a abarcar demasiado y eso se nos va a salir de las manos, pero pensemos en cuál es la mejor manera de conectar líderes, que esto es lo que estamos hablando de líderes, ¿no? Y por ello les daba 4 categorías, ahora pues al final un líder transportista, un indígena, son perfiles poblacionales que también son líderes sociales de alguna manera, pero pensemos cómo vamos armando todo este rompecabezas que está desordenado. No sé qué perspectiva tengan sobre lo que les acabo de plantear, si conectamos con eso, porque si nos ponemos a asesorar legalmente todo lo que, o sea, es humanamente imposible, eso sí es muy, muy complejo llegar a eso. Bueno, estimado Andrés, pienso no, pero, de que ya tenemos que aterrizar lo que tenemos que hacer y comenzar a trabajar en este tema, ¿no? De crear la organización y de que se pueda incluir más personas. Eso por un lado, y no sé para cuándo podemos tener la próxima reunión ya para tener un estatuto. Bueno, yo había hablado también con Abraham, donde él iba a crear también un estatuto, la misión, la visión sobre la
organización que se va a formar. Yo les quiero compartir los estatutos de regular tres cuartos para que vean qué sirve allí con lo que podemos hacer, para que lo adaptemos a lo que estamos haciendo. De esa manera de hacerlo. Si quieren lo revisamos primero y miran ese esquema. Pero ese esquema es justamente para, por ejemplo, ese tipo de organización es una organización con vocación de poder. Pues se supone que esos estatutos es para que exista un cuarto poder que complemente a los otros tres. Entonces, pues digamos que esta asociación para mí debería buscar es que se tenga poder. Es decir, ¿cuántos líderes quisiéramos, o sea, dónde están todos los líderes hispanoamericanos que podríamos estar conectados, pero no sabemos dónde están ni cómo están? Y creo que es el primer paso, ¿no? Primero, conectarnos para poder retroalimentarnos. No sé si estamos de acuerdo con eso, es que ese es el problema uno. Está bien, Andrés, está bien, pero yo insisto en el tema. El nombre que se puede hacer es importante, que sea general. O sea, si nosotros ponemos líderes agrarios, ya estamos cementando, ¿no? Entonces, si es líderes en general, ya estamos agarrando un todo. Y empecemos con lo que tenemos, porque si hablamos de líderes, hay de todo, en todos los estratos, en todos los rubros. Y todo vaya apareciendo de acuerdo conforme se van sumando, van apareciendo, mira que yo soy líder ambientalista, yo soy líder, y van sumando, ¿no? Pero yo lo que te quiero decir ahora, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, pongamos de meta conectar a todos los líderes. ¿Qué sucede cuando todos los líderes están conectados? Pues los líderes tienen una capacidad de comunicación que es desafiante. O sea, digamos que un líder puede representar, no sé, habrán líderes que representan 20.000 personas, 100.000 personas, 500.000, 1.000.000, pero la invitación es a que busquemos una manera en la que podamos, digamos, generar un imán para los líderes. No podemos pensar en abarcar muchos aspectos, sino como decir una invitación, venga, queremos, yo creo que lo primero que queríamos hacer, la verdad, es invitemos a hacer un mapeo. Vamos a hacer un mapeo de los líderes de Latinoamérica y los perfilamos hasta una encuesta, o sea, hacemos una categorización. Lo ideal sería hacer una red social de líderes, podemos plantear que eso es una de las iniciativas, pero empezamos a enviar invitaciones y empezamos a recibir personas en los grupos, a ver quiénes nos aparecen. ¿Por qué? Porque es que este tema de la innovación es así. Hoy no estamos hablando ideas de nosotros tres juntos con lo que estamos planteando, y cuando tengamos una reunión con más personas y lo que comparten, lo que están haciendo, ahí vamos a llegar a lugares que nunca ni nos habíamos imaginado. Lo que creo que tendríamos que hacer es simplemente dejar abierta esa puerta para que nos vayamos conectando. Es que, y es un tema importante, que para conectarse hay que segmentarse. Y ese asunto es, hay líderes agrícolas, entonces busquemos una manera de conectar líderes agrícolas. Cuando tengamos un líder agrícola en esta reunión, pues empezamos a aprender de cómo funcionan. Líderes agrícolas de qué, los que siembran papa, los que... Y pues, les doy un ejemplo, vamos a hacer una red social de líderes y mire que pueden conectar los líderes y líderes agrícolas de los que siembran papa y en todo el lugar, y cómo la siembran y qué técnicas tienen, y ellos compartirán ahí, habrán grupo y todo. Pero mire que ese tema que nos resuelve este gran problema de comunicación es crear una red para eso. Entonces, digamos que el tema de los estatutos, yo pienso que antes de montar ese tema legal, y hagamos una invitación sobre lo que queremos soñar y visualizar, y en parte conectarlos. Mire que ya estamos teniendo en cuenta esos temas, esos problemas de segmentación. Pero entonces, si armamos, vamos a crear esta asociación, o yo creo que hasta así le podríamos dar un nombre, y hasta podríamos dar un nombre hasta una red social. Pero si ustedes si participamos en esta lluvia de ideas, decimos, queremos construir esto. Y mire que si los organizamos, puede servir. Ahora les doy otro tema. Yo ya estoy cerca, yo tengo planeado irme para Silicon Valley, ¿no? El lugar donde están todas estas empresas que nos están permitiendo comunicarnos gratis. Y yo ya tengo unas propuestas organizadas. Yo tengo a varias personas que trabajan en Twitter, en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en las redes sociales. Y yo tengo pendiente una propuesta. De hecho, yo he grabado varios videos y se los he enviado. Lo que yo voy a hacer allá es empezar a molestar, porque yo tengo planeado conectar las redes sociales de una mejor manera y ya compartir ideas. Pero entonces el tema es que para poder lograr esto, mire que WhatsApp no nos organiza bien. Habrán por ahí grupos en Facebook, hay unos grupos en Meetup, y uno que puede encontrar, hay unos grupos en LinkedIn, pero eso no está bien estructurado. Entonces, mire que lo que estamos planeando aquí, cuando tengamos bien estructuradas las ideas, podemos llegar a decir, venga, hagamos una red social de líderes o de activistas,
y los organizamos de esta manera, pero organizamos la lluvia de ideas por el momento y el tema de la asociación es un tema para estructurarlo legalmente para tener poder de negociación, pero primero hay que conectarnos. Es que no vamos a lograr poder de negociación si no nos conectamos. Y para conectarnos sí tenemos que pensar muy profundamente el para qué nos vamos a conectar. Y yo por eso al principio nada más hablaba de 4 perfiles de líderes, pues que ahí hasta los segmentados entraban, ¿no? Pero sí como que alguien puede que no se sienta representado con esas palabras. Pero no sé si están de acuerdo con esa perspectiva. Sí creo que queríamos hacer una lluvia de ideas de una invitación y un docu puede ser una invitación de una página y conectamos las reuniones. Yo he hecho eso como propuestas de una página y empezamos a difundir ese documento con un enlace en un grupo de WhatsApp y armamos grupos a ver quiénes más nos van uniendo. Otro tema, invitar personas, o sea, que nos reunamos, que hablemos y que nos podamos unir. Pero el tema es la unión, o sea, al final esa es la frase que pues muy obvia, que la unión hace la fuerza. Y eso es lo que creo que... Es que yo les digo una cosa, nada más tener el correo de los líderes de Hispanoamérica puntuales que uno pueda decir, señores, necesitamos firmar este problema, una petición para las algas rojas. Boom. ¿Cuántos líderes? Por ejemplo, un tweet. Que se generen 10.000 tweets de todos los líderes que tengan ahí, eso se viralice. O sea, es un tema, o que podamos ir a medios de comunicación. O sea, es un tema que lo que nos daría fuerza es unirnos, ¿no? Y creo que mire que con esta pequeña semilla sentamos las bases para esa conexión, porque es que no estamos conectados. Y eso es lo que tenemos que conectarnos. Y yo por eso tengo de propósito, conectar a la humanidad por compatibilidad en problemas a resolver y por compatibilidad en objetivos. Y pues no sé si han visto los grupos, yo trato de organizar los grupos planteando el objetivo y empiezo a pedir que lo compartan y ahí en medio ha ido funcionando, ¿no? Pero imaginen, por ejemplo, un buscador de objetivos, que las personas puedan buscar, yo quiero conectar con los que estén en esto, los grupos que tengan estos objetivos, eso todavía no está bien estructurado. Y eso serviría para hacer, o sea, imaginen lo que estaríamos haciendo en este momento si estuviésemos bien conectados por objetivos, ¿no? Independientemente del país. ¿Qué piensan de esa reflexión o de esa perspectiva? Sí, Andrés, perfecto. Entonces, el día de hoy, el nombre, ya se encargan ustedes dos del nombre, ¿correcto? Ya yo tengo que hacer de acuerdo, no, no tengo ningún problema para avanzar. Entonces, el nombre, que esté claro ya, y dos, sería, porque desde cuando se hace, se constituye la organización, se plantea ya hacia dónde apuntamos con los objetivos, visión, ahí ponemos todo lo que querramos. Ya, hacia dónde va a estar dirigido la organización, qué es lo que va a hacer, los fines. Creo que escuché que Andrés tenía un estatuto ya, ¿no? ¿Cierto, Sí, Andrés? tengo un borrador, sí, no lo he terminado, pero sí tengo una base. Si lo puedes Sí, compartir claro. para poder sobre esa base, ya aumentamos, quitamos, estamos de acuerdo, no sé. Entonces, para poder ir avanzando. Entonces, si tenemos el nombre, el logotipo, ya el estatuto de Andrés ya lo tenemos en una asamblea lo más antes posible para poder aprobarlo. Y sobre eso, con los fines, objetivos y todo, ya hacemos la invitación para tener algo serio, algo formal con el resto de compañeros. Entonces, yo lo veo por ahí, ¿no? Porque ustedes verán que los días se van rápido, pasan rápido. Entonces tenemos que avanzar porque hay mucho, como dijo Andrés hace un momento, y Ariel también, ustedes, hay mucho por hacer. No se imaginan, no vamos a acaparar todo, eso sí. Pero si nosotros, una cosa es la organización y creamos directivas que tú te encargas de educación, tú te encargas de agricultura, tú te encargas tal, diferentes países para que puedan especializarse y ver la problemática de cada país en educación y también las soluciones de cada educación. Entonces ya comenzamos a delegar, comenzamos a crecer, porque todo lo que salga y las propuestas que salgan va a ser para todos los países. Entonces hacemos la propuesta internacional como organización ya, pero tenemos nuestra directiva, nuestro delegado, que están en una mesa técnica, ven el tema de educación, en otra mesa técnica, el tema de agricultura, otra mesa técnica, vivienda, por ejemplo, pero tenemos que hacer los equipos, porque en la sociedad, en cada país, es muy amplia, muy amplia. Es más, tanto así que podemos decir, también aquí una asociación de desempleados, por ejemplo, increíble, ¿no? Lo que no tiene
aportes modificatorias o que ya esté bien, ¿no? Aprobarlo, ¿correcto? Creo que eso sería el primer paso. ¿Les parece bien? Bueno, me parece súper que bien, Abraham, lo que comentó. Andrés ya también comentó lo que hay que tratar de hacer y bueno, solamente ya tener pronto para el día, no sé para cuándo podemos conectarlo otra vez y ya tener todo, pues, ¿no? Y tratar de invitar a las otras personas. ¿Te parece? Sí, yo por el momento, como les decía, yo estoy desde las 18:30 hasta las 22:30 como abierto este mismo enlace y los que se van uniendo. Pues eso lo empecé a hacer desde la semana pasada y pues más o menos ha ido funcionando, ¿no? Yo quisiera, Andresito, decir que nos manda tu estatuto. Sobre eso yo lo voy trabajando también. Si tú lo mandas, por ejemplo, un día, yo lo veo mañana. Sí, ahora se los mando y lo que he propuesto a los que organizaron protestas. Yo siento que voy a terminar de organizar esto e incluso creo que mañana, no sé, grabo un video o algo como una propuesta después de recoger todas estas ideas que tuvimos para que quede como hasta esa invitación formal a otras personas, ¿no? Pues voy a terminar de procesar lo que hablamos, pero sí se va madurando mucho de lo que se ha querido hacer. Lo que quiero lograr es que nos quede más claro el alcance y vuelvo y les digo, a mí todavía el nombre y el logo no me preocupa y esto es porque yo ya he cofundado como marcas o iniciativas con otras personas y cuando sintamos más claridad sobre o sea, el alcance de lo que queremos hacer, a eso se puede llegar. Les doy un ejemplo. Hablando de un nombre de una red social, pues ya tengo un nombre por ahí previsto y ya tengo un grupo y logo y bueno, yo tengo hasta mis roles y todo, pero mire que este tema de la asociación lo trabajo en paralelo con eso. Y lo mismo pasa con lo que se vaya a hacer. Lo que pasa es que sí hay que definir con más profundidad los problemas que puedan tener otras personas. Pero yo sí siento que tiene que ser algo que genere poder de negociación al final. O sea, ese es el asunto. Pero el problema que veo para llegar a eso es que primero tenemos que ver cómo vamos a conectarnos. ¿Cierto? Es que ese es el paso a resolver. Entonces, pues, por el momento, no quiero seguir ideando sobre asuntos que todavía tengo que organizar ideas. Les voy a dejar compartir lo que creo que sirve para que ustedes analicen propuestas previas como los estatutos, una propuesta que le hice a los organizadores de protestas de Colombia que se puede aplicar perfectamente para que podamos presionar colectivamente y quizás en Perú y en Ecuador digan, montemos este esquema y sobre eso podemos organizar. Les doy un ejemplo. Yo organicé dentro de este tema de las protestas, como empecé con una marca que llama Another Stupid Brand, o sea, otra estúpida marca, creé otra que llama Another Stupid Protest, que es otra estúpida protesta, y es un perfil en Twitter. Y sobre eso jodo a los de las protestas y los mantengo cuestiones, hasta lo bloquearon y todo. Pero digamos que ese tema del nombre, eh, a nivel de marketing podemos decirlo después. Lo que tenemos que ver es hasta dónde nos podemos comprometer con ese tema de asociar, ¿no? Eso es lo que me preocupa un poco porque es una responsabilidad decir, bueno, vamos a montarnos en esto a representar un montón de personas y yo les digo, si uno se vuelve un receptor de quejas, quejas es lo que sobran por poner. Y por eso el tema es que hay que pensar, bueno, tratemos de que cojamos esas quejas y pongámosla en tecnología y que eso se automatice lo que más pueda, porque si no nos saturamos es de recibir indígenas quejándose, campesinos, transportistas, y al final pues no vamos a poder, digamos, llegar a ninguno y al otro a un buen puerto. Por eso quiero que vean, de pronto, eso es un tema que yo trato de pensar de manera abstracta de cómo generalizar la forma y uno le dice a las personas, mire, ¿por qué no usa este esquema de, de, de protesta o de aproximación a lo que está haciendo? Entonces, de pronto, si analizan eso ustedes, yo quiero validar qué perspectiva tienen y sobre eso podemos decir, bueno, estructurémoslo de esta manera. Por ejemplo, el caso de la manera, hay un grupo que salió con otra persona de Ecuador que se llama Protestas con Propuestas. ¿Por qué? Porque aquí están saliendo a protestar sin propuestas. Y digamos que salió una idea de ese tema, de cómo se pueden estructurar propuestas dentro de las protestas. Y así ha pasado pues como con muchas personas, pero bueno, yo creo que ya por el momento podemos cerrar y les voy a compartir ahorita algunos enlaces de videos y de documentos y los estatutos, ¿listo? Listo, entonces quedamos así y nos pasas la información, estimado Andrés. ¿Listo? ¿Ya? Y bueno, estamos en conversación este fin de semana. ¿Te parece? Pues claro que sí, perfecto. Ya, Andrés, entonces voy a estar en espera de tu estatuto o el avance para yo terminarlo.
y ahí yo se los reenvío aquí a la página, lo leemos, lo discutimos, sacamos, quitamos, lo probamos. ¿Te parece bien? Sobre la base de Andrés. Listo, vale. Hermano. Perfecto. Un gustazo, Ariel. Gusto saludar. Entonces, bendiciones. Bueno, que pasen buena noche, que estén bien. Bendiciones. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, en esta parte